Gracias, su señoría. Objeto la pregunta realizada por el doctor Barreto, porque primero la señora contadora es perito contable, ella no tiene por qué emitir juicios jurídicos, primero. Y segundo, a ella está aquí para que ella explique su dictamen pericial, no para que emita un fallo ni emita un concepto de que no está en el dictamen. Gracias. Gracias. La palabra, doctor José Elber. Gracias. Para complementar la objeción que ha hecho la doctora Elena, deben tener en cuenta que lo que es objeto de este dictamen es los pasivos causados por estos establecimientos. Son únicamente el aspecto contable. Es un tema técnico y ya pues en lo que me corresponde a mí preguntar, haré las preguntas correspondientes, pero no salirnos de ahí. Gracias, señora juez. Frente a las manifestaciones que hicieron los dos apoderados, efectivamente, doctor Ricardo David, da lugar a su pregunta, atendiendo pues el concepto o los ítems contenidos en el dictamen por ella presentado. ¿Alguna pregunta más, doctor Ricardo David? Permítame, su señoría. Permítame un segundo, por favor. Doctora Diana, usted pudo verificar en su informe contable, sí, bueno, pero ya nos contestó de que solamente verificó el tema de los fotos de mis amigos 1, 2, 3 y 4 y esto, pero quería preguntar si usted pudo verificar si la señora Nubia recibía algún tipo de frutos, arrendamientos o demás durante los años 2010 a 2024, donde usted pudo hacer su análisis. Muchas gracias. Pero eso tampoco fue materia del dictamen pericial. El dictamen pericial únicamente fue la revisión contable de esos 5 establecimientos de comercio. Perfecto, señoría, no, entonces no tengo más preguntas. Está muy bien, muchas gracias. Esa pregunta de pronto va al siguiente perito que vamos a escuchar. Correcto, así es. En uso de la palabra, doctora Elena Casadiego. Muchas gracias, señora juez. Gracias a todos. Bueno, tengo muchas preguntas que no me voy a pasar tampoco de las permitidas. Entonces, doctora Diana Figueroa, en el dictamen, yo primero quisiera pedirle a la señora juez que me permita compartir pantalla y ponerle de presente el dictamen pericial para que la señora Diana Figueroa nos diga si ese es el presentado por ella, si el que reposa en el expediente es el presentado por ella. Claro, doctora. Muchas gracias. Ya lo tengo acá preparado. Y manifiesto a la señora Pelito que el doctor Barreto presentó los links, pero el despacho judicial, para ayuda de todas las partes, los unió en un archivo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Aumentenle un poquito de tamaño, doctora Elena, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy presentando, este es el memorial con el que aporta el doctor Barreto su dictamen pericial. Sí. Su dictamen pericial empieza más adelante. Acá. A partir de ahí, sí. Entonces, doctora, voy a ir presentándoselo para que usted lo pueda mirar y nos haga un reconocimiento de que este, en efecto, es el dictamen que usted presentó. Puede decirme cuando pare, no hay problema. Muy buenos días, doctora. No, usted me dice cuando quiera parar, no hay problema. No, es para su reconocimiento, entonces es para que su merced... Sí, ese fue el informe que yo entregué, doctora. Listo. Y estos son los anexos que usted presenta. Yo los anexos los entregué en un drive, doctora. Sí, el despacho judicial Eso no lo presenté yo. Yo los anexos los presenté en un drive, doctora. Bueno, bien. De todas maneras, el despacho judicial, para colaboración de todas las partes, los unió. Y sobre doctora, eso, lo que pasa es que usted me hace una pregunta clara. Me dice, estos son los anexos. Yo le digo, esos no son. Yo presenté los anexos en un drive. No los presenté así en un drive. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, denme un segundo que está pasando unos animalitos. Doctora, la pregunta que yo le hice son los anexos, no la forma en que los presentó.
pero voy a seguir Pero con sí. el cuestionario. Okay. Entonces, sí, señor. Doctora, usted nos ha manifestado, de acuerdo a las preguntas del doctor Barreto, nos manifestó que usted no tuvo la totalidad de la contabilidad, que usted no tuvo la contabilidad de la señora Nubia como persona natural. Entonces, a partir de esas preguntas le hago las siguientes. Teniendo en cuenta que los establecimientos de comercio a nombre de quién están. Esos establecimientos de comercio están efectivamente reconocidos en Cámara de Comercio y yo les sé decir que los está administrando la señora Nubia. De la señora Nubia. Entonces, la señora Nubia se encuentra en Cámara de Comercio. Podemos decir que la señora Nubia está en Cámara de Comercio registrada como persona natural comerciante. Objeción, su señoría. Es una pregunta inconducente toda vez que ya está la prueba documental que demuestra tal dicho. Ella debe estar registrada en Cámara de Comercio, doctora Elena. Perdón, doctora Diana. Perdón, doctora. Dentro del expediente efectivamente está la prueba de que la señora Nubia es comerciante desde el año 1990, está inscrita. Gracias, señora juez. Entonces la reformulo. Como quiera que la señora Nubia es persona natural comerciante y es propietaria de los establecimientos de comercio, y su dictamen fue sobre los establecimientos de comercio, ¿no debía revisar la contabilidad de la señora Nubia como persona natural? No, señora. Teniendo en cuenta que no revisó sino parcialmente la contabilidad, ¿qué grado de probabilidad o certeza brinda su dictamen pericial? Sobre los establecimientos, 100%. Que fue lo que a mí me pidieron, que revisara los establecimientos. A mí no me dijeron, y vuelvo a aclarar, no me dijeron, uno, hágale una auditoría a la señora Nubia, porque esto no es una auditoría, esto es un dictamen pericial sobre 5 establecimientos, nada más. Y sobre eso fue lo que a mí me dijeron, revise, acá están todas las pruebas contables, solicítenos lo que le haga falta, lo que necesite con respecto a esos establecimientos. A mí nadie me dijo, haga una auditoría, a mí nadie me dijo, revise el total por ciento de la contabilidad de la señora Nubia, a mí nadie me encomendó hacerle una revisión de todos los ingresos y de todas las actividades de la señora Nubia, porque creo que eso no era materia de ese dictamen pericial, sino lo único era de estos establecimientos de comercio. Doctora, ¿qué diferencia hay entre una auditoría y un dictamen pericial? Por favor, ilústrenos. Son muy diferentes y dependiendo de lo que usted necesite, lo que quiera buscar. Usted puede hacer una auditoría, bien sea administrativa, financiera, contable, una auditoría forense, dependiendo. Pero lo que a mí me pidieron es, por favor, revise esta contabilidad de los establecimientos y por favor, díganos, 1, si había contabilidad. 2, ¿qué encontró en esa digamos que en esa información? A mí me pidieron, hago un informe de esos establecimientos. Entonces, yo me remití y me dijeron, con respecto a la operación de los negocios. A eso fue. Y me lo restringieron, porque si no, perdóneme, doctora Elena, a esta fecha yo no hubiera podido terminar el dictamen si yo hubiera tenido que hacerle la auditoría o la revisión de todos los ingresos de la señora Nubia y de todos estos años. Solo fue de estos 5 establecimientos de comercio. Entonces me dijeron, con lo referente a la operación contable de los establecimientos. Por eso usted ve que yo tampoco hice ni una auditoría efectivamente de la parte administrativa, que yo no hice una auditoría de otros aspectos, sino solo lo financiero y lo contable de estos 5 establecimientos de comercio, doctora Elena. Como los que eso incluía, obviamente, ingresos, costos, gastos. Gracias. Como los establecimientos de comercio son de la persona natural y en una de sus respuestas manifestó que todos los ingresos los reporta la señora como persona natural y usted revisó solamente la contabilidad de los establecimientos de comercio y no de la señora Nubia como persona natural, ¿podría decirse que existe una doble contabilidad? Objeción, su señoría. Pregunta sugestiva. Perdón, doctora Diana. Ya que está insinuando la respuesta y ella no ha dicho que solamente haya revisado la contabilidad de la señora Nubia, es que todo hace parte de una misma contabilidad. Gracias, señoría. Señora juez. No la escuchamos, señora juez.
Qué pena, doctores. Que la norma, efectivamente, la contradicción al dictamen claramente dice que se pueden hacer preguntas Sí, sugestivas. señora, La era norma eso. es clara al decirlo. Entonces, hay lugar a su pregunta, doctora, y a su respuesta, doctora Diana. Doctora María, muchas gracias. Y doctora Elena, yo como contadora sí le pido respeto porque yo soy contadora y como contadora cumplo la norma. Si usted me dice que yo le diga si había doble contabilidad, no, yo no sé, pero me imagino que no, que se cumplía. Yo le digo, yo miré una parte del 100% de los ingresos de la señora, yo solo me limité a mirar lo que correspondía a estos establecimientos de comercio. Yo no puedo hacer una aseveración como la que usted está diciendo. Eso lo dice usted, yo no lo puedo hacer. Doble contabilidad es una cosa gravísima. Yo solo miré lo correspondiente a estos 5 establecimientos de comercio y solo tuve acceso a los 5 establecimientos de comercio, doctora Elena. Gracias, doctora. No pretendí ofenderla, simplemente justamente esto es para tener claridad. Muchas gracias. Doctora, frente a lo que usted manifestaba, decía que existen unos gastos menores. ¿A qué se consideran gastos menores y hasta qué cuantía son gastos menores? No, yo lo que dije es que para la construcción de la obra que queda en el edificio de las Américas había una caja menor y que esa caja menor estaba conformada obviamente para poder adquirir unos gastos menores. Eso no lo establezco yo, doctora, eso lo establece internamente contabilidad o los que hicieron la obra. No sé cuánto porque yo no soy ni ingeniera civil, ni arquitecta, no sé cuánto es lo que ellos tenían establecidos, obviamente como gastos menores. Yo sí sé decirle que me presentan una caja menor y yo les sé decir que es una caja menor. La caja menor se abre en cada una de las empresas y dependiendo de la empresa y dependiendo a qué se dedique y dependiendo del tamaño de la empresa para tener a la mano y poder comprar unas, digamos que, o adquirir unos elementos que yo necesite en el diario que hacer de la operación y que considero que es un gasto menor. Entonces yo no puedo comparar una hora con, por ejemplo, una miscelánea, yo no puedo comparar una hora con, por ejemplo, un despacho jurídico. En su despacho jurídico, me imagino, doctora, que tienen una caja menor y no sé cuál sea, dependiendo lo grande que sea su despacho jurídico, esa caja menor puede ser de 200,000 pesos, de 500,000 pesos, de 1,000,000 de pesos, de 5 millones de pesos, porque depende de lo grande que sea el negocio. Gracias. Doctora Diana, dependiendo de la caja menor que cada objeto social de cada empresa establezca, entonces la caja menor exime de la responsabilidad de cumplir los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, o por ser caja menor puedo presentar como gastos cualquier tipo de, caja, de recibo de caja o de algo hecho en esfero sin cumplir los requisitos del 617. Doctora Elena, el artículo que usted está hablando, 617 del Estatuto Tributario, es el que me habla de los requisitos de la factura. Ese es lo que usted me está hablando. Entonces, creo que es importante, obviamente, aclarar qué es para que no quede, digamos que en el aire. No, no, señora. A mí la norma me dice que efectivamente, si yo quiero deducir tributariamente, y que ya lo aclaré, si artículo 617 del Estatuto Tributario. Si yo no cumplo con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, pues obviamente no lo puedo deducir. Que la norma también me dice que pues obviamente yo puedo mirar que hay un documento equivalente o una cuenta de cobro, dependiendo de lo que estamos hablando, sí, se puede. Pero para poderlo decir tributariamente, tengo que cumplir con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, doctora Elena. Gracias, doctora. Doctora, dentro de sus respuestas al doctor Barreto, usted manifiesta que tuvo conocimiento de unos arriendos que la señora Nubia recibía. Dentro de esos los de una notaría. ¿Usted nos puede aclarar y ampliar su respuesta, por favor? Claro, sí, señora, están ahí en el informe que yo entregué que su merced me estaba mostrando. Entonces, yo digo arriendos recibidos. Entonces, aquí yo tengo unas entidades que las voy a leer para que, pues, poder contestar su pregunta y me voy exactamente al dictamen pericial que yo hice. Entonces yo digo, hay unos arriendos que ella percibía, entonces hay uno que fue a la notaría 19 de Chapinero, hay un contrato, que ese contrato empezó el 1 de noviembre del 2014 y finalizó el 28 de febrero del 2019.
En el primer año, el 31 de octubre del 2015, ella recibió 15 millones de pesos de arriendo. El 31 de octubre del 2016, ella recibió 17 millones de pesos, que fue cuando finalizó. Esos fueron los valores de contrato, perdón. Bueno, ese fue con la notaría. Y a la finalización del contrato en el 2019, ella recibía 45 millones de pesos. Con respecto a los Níger SAS, que quedan en Chapinero, el inicio del contrato empezó en 1 de marzo del 2018 y finalizó el 28 de febrero del 2021. Los ingresos por ese contrato están estipulados de 9.162.720. Hay unos contratos con franquicias y concesiones SAS Fraico SAS, que ese contrato empezó el 1 de octubre de 2014 y finalizó el 30 de septiembre del 2020. Esos ingresos por ese contrato eran de 8.467.000 en el primer año, en el segundo año 8.975.000, en el tercer año 9.513.000, en el cuarto año 10.320.000, en el quinto año 9.291.000, en el sexto año 9.848.000 y en el séptimo año 10.939.000. Doctora, excúseme para tener claridad. Cuando usted me habla del primer año 8 millones, ¿me está hablando de valores anuales o de cánones mensuales? Sí, señora. Esos eran los cánones mensuales que estaban establecidos en ese contrato, doctora. Para tener claridad, usted cuando se refiere a la notaría 19 y al otro establecimiento, al otro predio, ¿nos puede por favor aclarar la dirección exacta de cada predio, por favor? No la tengo aquí a la mano, doctora. Qué pena con usted. No la tengo aquí a la mano, pero debe estar en los anexos que se entregaron. Bien, doctora. Están gracias. Los contratos, doc, y ahí está efectivamente quién suscribió el contrato, están las direcciones de esos, donde quedaban ubicados esos establecimientos, doctora. Y obviamente los valores del valor del contrato. Gracias, doctora. Doctora, ¿cuál fue para su análisis? ¿Usted tuvo en cuenta los estados financieros de los años que dictaminó del 2010 al 2023 según su introducción al informe? Doctora, yo tuve en cuenta la contabilidad de estos establecimientos, no la contabilidad de la señora Nubia, y vuelvo a aclararlo. Si hubiera sido un dictamen sobre la contabilidad de la señora Nubia, yo le puedo decir, sí, efectivamente yo revisé toda la contabilidad, efectivamente yo revisé todos los estados financieros, efectivamente yo revisé todas las declaraciones de renta. Sí tuve todos esos documentos en mi poder, pero yo solo me remití a la contabilidad de estos establecimientos públicos, doctora Elena. Doctora, para aclarar, cuando usted me dice que la contabilidad de estos establecimientos públicos, y yo le estoy preguntando sobre estados financieros, entonces, ¿esos son libros contables? Los estados, sí señora, los estados financieros se realiza con el 100%, obviamente, de digamos que de la información contable de la señora Nubia. Yo tuve acceso a una parte de la información contable de la señora Nubia que era referente a estos establecimientos de comercio, no al 100% de, digamos que de la operación de la señora Nubia. Voy a aclarárselo de pronto un poquito porque creo que ahí hay confusión y quiero aclarárselo a su merced. Y para eso voy a poner un ejemplo que espero que sea didáctico. Y lo hago didáctico porque yo soy docente también. Entonces, para podérselo explicar. Vamos a mirar el éxito, para que me lo pueda entender. El éxito es digamos que es una entidad como tal. Pero el éxito informa o entrega su información contable como grupo éxito. Todo lo que hizo como grupo éxito. Pero el grupo éxito tiene establecimientos de comercio en muchas ciudades de Colombia. Entonces tiene en Medellín, en Cartagena, en Cali, en Bogotá. ¿Listo? Pero adicionalmente, en estas ciudades voy a remitirme a Bogotá. Éxito, nivel nacional, tiene establecimientos de comercio a lo largo del país, pero voy a irme a Bogotá. En Bogotá, Grupo Éxito no solo tiene un Grupo Éxito. Grupo Éxito tiene establecimientos de comercio en varios barrios. Es más, a veces uno encuentra establecimientos de comercio del Grupo Éxito con una diferencia de 10 o de 15 cuadras. Entonces, en Bogotá puede tener en Chapinero, en Restrepo, en Venecia, no sé, en calle 170, establecimientos de comercio. ¿Listo? Pero sigue siendo Grupo Éxito. Yo voy a irme
a la contabilidad de un establecimiento de comercio. Me voy a calle 170. Entonces voy y miro la contabilidad de calle 170. En la contabilidad de calle 170 voy a mirar cuáles son los ingresos de calle 170, cuáles son los gastos de calle 170, cuáles son los costos y toda la operación de calle 170. Esto es solo un establecimiento de comercio que pertenece a Grupo Éxito. Grupo Éxito, para poder obviamente presentar su declaración de renta, ¿qué tiene que hacer? Primero, ella tiene que unificar. Entonces ella dice, necesito que me manden la contabilidad de Bogotá. ¿Qué hace Bogotá? Bogotá junta la contabilidad de calle 170, de Venecia, de Chapinero, de Restrepo, la junta. Coge cada una de esas contabilidades que se llevan independiente, que yo le llevo independiente, para saber cómo fue la operación de cada uno de esos negocios, porque si no, no tendría cómo saber si calle 170 efectivamente está siendo autosuficiente o no, cuáles son los ingresos de calle 170, cuáles son los gastos relacionados con calle 170, etc. Entonces, cada uno lleva su contabilidad independientemente y esa es su obligación de hacerla. Y yo como, digamos que como accionista del Grupo de Éxito y como administrador de calle 170, voy a ser evaluado por la efectividad de mi operación en calle 170. Entonces yo junto, para poder sacar la información de Bogotá, la contabilidad de todos los establecimientos de Bogotá y la entrego. La meto, digamos, aquí para ser didáctico, en una bolsita, toda Bogotá. Y unifico o consolido la información de Bogotá. Y lo mismo hará Cartagena, Medellín, Barranquilla, etcétera. Cada uno consolida la información de su región. Posteriormente, para presentar estados financieros de Éxito, cojo y consolido la información de cada una de esas regiones, Bogotá, Medellín, Cartagena, Bogotá, la unifico, la consolido y entrego, y sí preparo la información de Éxito, de Grupo Éxito, y presento la información de Grupo Éxito. Vamos a hacer la información menos compleja, la señora Nubia. La señora Nubia tiene diversas fuentes de ingreso, diversas operaciones. A mí me encomendaron solo mirar las operaciones de estos 5 establecimientos de comercio. Bogotá, Grupo Éxito, señora Nubia. Establecimientos de comercio, entonces le estoy hablando, digamos, me voy a Bogotá y miro calle 170, Chapinero, Restrepo, y las miro unificadas, pues las miro individualmente para después unificarlas. Eso fue lo que yo hice. Solo miré la contabilidad de esos establecimientos de comercio, no Grupo Éxito al 100%. No sé, Doc, qué pena si con ese ejemplo le quedó un poquito más claro para que cuando me haga la pregunta ya nos quede claro que yo no miré el 100% del Grupo Éxito, sino solo los establecimientos que me encomendaron. Sí, doctora, me quedó claro y de ahí nacen las otras preguntas, pero siguiendo con su informe. Veo que en la página 53, en los gastos directos del almacén calle 19, se observa que indicó que Filtronics es un pasivo. No obstante, revisando la sección 17 de las NIF para pymes, encuentro que ese movimiento no debe registrarse como un pasivo, sino como un activo de planta y equipo. Entonces, por favor, infórmenos por qué esta discrepancia entre lo que usted informa y la sección 17 de las NIF. Espéreme, Doc, porque es que yo no lo tengo así como usted lo tiene. Yo tengo mi informe, entonces voy a mirar calle 19. 1, 2, recuerde que estamos mirando información contable del año 2010 al año 2023 de estos establecimientos. 2, las normas internacionales en Colombia, aunque efectivamente con la ley 1314 ingresaron en Colombia en el año 2019, realmente fue en el año 2016, 2015 que se empezó a hacer la transición. 2016 seguimos con la transición y 2017 en adelante se empezaron a hacer comparativos. También es importante mirar que estamos hablando de una contabilidad obviamente para pymes y que efectivamente así se tiene que presentar, pero voy a mirar lo que usted me está diciendo y le estoy diciendo que yo mire solo lo de esta entidad y aquí no tengo los anexos porque no los tengo a la mano. Yo les sé decir los soportes. Me está diciendo calle 19, ¿verdad, Doc? Sí, señora, está en su informe, no están los soportes, doctora. Perfecto. Espéreme un momento, doctora. Un momento, calle 19. Perfecto. Listo. Listo, me está hablando de cuál exactamente, doctora, perdóneme. Le estoy hablando puntualmente de Filtronics.
Filtronics. Filtronics maquinaria. Bueno, esa maquinaria yo la tengo que en el 2010, doctora, qué pena con usted, en el 2010 no aplicamos norma internacional en Colombia. Y ellos están dándome una información de 2010 y eso es lo que yo reporto en el 2010. Entonces está al lugar, obviamente, su precisión, porque si se da cuenta, ahí está en el 2010. No está en el 2015, no está en el 2019, no está en el 2023 y yo estoy aplicando norma contable del 2010. Y lo único que hice fue tomar la información contable como reposada en la contabilidad, porque yo no puedo cambiar nada. A mí me dijeron, transcriba y muéstrame lo que hay. Y si usted se da cuenta, eso está en el 2010 y en 2010 no aplicábamos norma internacional. Y en ese momento ellos hicieron, obviamente, una compra de una maquinaria en el 2010 y la llevaron como maquinaria. Hicieron un gasto. Cuando yo hago una compra de una maquinaria, pues obviamente yo tengo que reconocerla contablemente, doctora. Doctora, le hago una pregunta. Cuando yo compro una maquinaria, yo estoy cambiando dinero por un producto. ¿Eso usted es está una adquiriendo inversión o es un pasivo? Usted está dependiendo. ¿Usted qué está haciendo? Usted está adquiriendo efectivamente, en este caso, una maquinaria, está cambiando un activo por otro activo. No por un producto, por otro activo. Está cambiando un activo por otro activo, sí, señora. Y ellos tienen eso como una inversión. Entonces, ¿sí? ¿Por qué está registrado como pasivo si es un activo por otro activo? En ese momento esa maquinaria, y es más, no sé si fue una maquinaria, fue unos equipos que compraron en Filtronics. Para eso tendría que ir a mirar efectivamente qué es y tendríamos que remitirnos al soporte. Pero lo que adquirieron fue efectivamente productos en Filtronics. Gracias, pero doctor. Tampoco cabe lo que usted me dice de norma internacional, porque no me lo puede traer, porque en 2010 no aplicamos norma internacional. Y aclaro, yo no hice esa contabilidad, yo solo aclaro, porque creerán que no, yo no llevo esa contabilidad, yo solo revisé la contabilidad. Eso es muy importante. No tengo nada que ver contablemente ni con la señora Nubia ni con el señor Ricardo. A mí como perito auxiliar de la justicia, me buscaron, me pidieron el favor que lo hiciera y no sé, contablemente no llevo esa contabilidad ni tengo ninguna relación con el contador de esa empresa o la contadora. Doctora, además entiendo, tal vez entendí mal, pero usted tiene el informe a la mano, que el IVA lo han agregado como si fuera un pasivo, pero el IVA es un valor agregado a las ventas, es un valor que lo paga el consumidor final y que el vendedor actúa simplemente como un recaudador en nombre de la DIAN. Entonces, ¿por qué en su informe lo veo como pasivo? ¿Dónde lo ve como pasivo, doc? Perdónenme. En su informe, doctora, busquemos el IVA. Exactamente, sí. Pero aclárenos, así aclárenos cómo está en su informe el IVA, por favor. Pero es que en el informe no está el IVA relacionado, doctor. Por favor, doctora, si es tan amable, si se lo ponemos de presente a la doctora Diana Figueroa para que ella pueda observarlo. Sí, igual yo puedo hacer esa aclaración, pero que ella me diga exactamente dónde yo puse el IVA como un pasivo, porque eso no es verdad. Uno, el IVA, efectivamente, como yo ya se los expliqué anteriormente cuando el doctor Ricardo me hacía la pregunta, porque yo veo que aquí me dicen que se descontaba de la renta los impuestos. El IVA no es un impuesto propio, efectivamente, de la persona como tal. El IVA es un impuesto descontable, así de sencillo. Entonces, yo el IVA, ¿qué hago? Lo cruzo mi IVA generado contra mi IVA descontable, yo ya se los aclaré, y la diferencia me debe dar un saldo a favor o un saldo en contra. En tal caso, si me da saldo a favor, pues tengo que pagarlo. Si me da saldo en contra, pues yo ya miro internamente con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ver si pido devolución de IVA o si lo cruzo. Y efectivamente el IVA no pertenece al contribuyente. El IVA es un impuesto que nunca pertenece al contribuyente. Y si quiero ver dónde usted me dice que yo relacioné el IVA como un pasivo. Sí, doctora, deme un segundo, se lo estoy buscando, porque claro, cuando uno está en audiencia, no lo encuentra así rápidamente. No se preocupe, doc, tranquila. Y si quiero mirar dónde relacioné yo un IVA como un pasivo, nunca. Sí, a menos que se lleve como mayor valor del IVA, que eso es otra cosa. Una cosa es que yo lleve por la adquisición o compra de un bien o servicio el IVA como mayor valor. Eso sí es diferente. Pero pues yo sí quiero ver dónde puse yo un IVA como pasivo. Sí, por eso al principio de la pregunta le dije que lo había entendido y que necesitaba la aclaración.
No, tranquila, ni me ha faltado, doctora. Para eso estamos aquí. Ventas, utilidades, debe estar. Yo me imagino que lo que usted me está diciendo es, efectivamente, eso está al final de mi informe cuando yo hago un cuadro resumen que pongo impuestos 2010 a 2023 y pongo relación de unos impuestos, pero ahí no me está diciendo que el IVA es un pasivo. Nunca, doctora, y ahí sí hago la claridad. Yo hago acá un cuadrito donde digo impuestos 2010-2023 por 852.551.800, donde digo impuesto de ICA 124 millones, lo estoy diciendo valores enteros. Y RTICA 16 millones, impuesto de IVA 536 millones, impuesto de retenfuente 173, impuesto al consumo 133 mil. Exacto. Doctora, estoy terminando de aclararle su pregunta, perdón. CRE, 904.000 pesos, total impuestos de 2010 a 2023, 1.287 millones. Esto es lo que yo estoy haciendo, es una relación de impuestos que se pagaron. Yo nunca estoy diciendo que eso es un pasivo, nunca. Y ahí dice claramente, resumen de la operación años 2010 a 2023. Y le estoy diciendo, en impuestos que se pagaron, renta, patrimonio, riqueza, prediales, impuestos que se pagaron de ICA, de RTICA, de IVA, de retefuente, de impuesto al consumo y de CRE, y resumen sin tener en cuenta los valores de calle 18, conceptos como ingresos, costos, gastos, resultados del ejercicio, impuestos, sumo los impuestos que se pagaron en esos años del 2010 al 2023, construcción del edificio de las Américas, arriendos del edificio, contratos de ornamentación, del edificio de la carrera décima con calle 82 hay 2 contratos, compra de materiales y total de la operación, que digo, ingresos de venta de los almacenes, arriendo del edificio, total ingresos, costos y gastos, pero ahí nunca dice que el IVA es un pasivo, nunca, solo estoy haciendo un resumen de lo que se pagó durante esos años en las operaciones. Bien, doctora, es que como estamos dentro de las objeciones de pasivos, por eso necesitaba tener esa claridad. Le agradezco mucho. Solo estoy haciendo el resumen de los valores que pagó la señora Nubia por esos conceptos. Y no de los pasivos, y no sí, pasivos. Doctora Elena, yo le pido que no ponga palabras en mi boca porque le estoy tratando de aclarar. Entonces, si me permite aclararle, porque usted me está haciendo unas aseguraciones que no son correctas y yo entiendo que pues usted no es contadora, sino abogada y que pues me está preguntando lo que yo estoy haciendo. Entonces, usted me dice, ¿por qué pone el IVA como un pasivo si el IVA no es un pasivo? Y yo abro los ojos, digo, ¿cómo así que yo metí el IVA como un pasivo? ¿Dónde estoy metiendo un IVA como un pasivo en la operación? Yo le estoy diciendo, yo acá estoy haciendo un resumen de los valores que pagó doña Nubia y que se le adeudan a doña Nubia, obviamente por estas operaciones. Se le adeudan a doña Nubia. Para doña Nubia es un pasivo, para doña Nubia. Pero que usted a mí me diga que yo puse eso como un pasivo dentro de la operación es diferente. Entonces no sé si vuelvo a la aclaración. Si yo, y voy a volver a poner otro ejemplo, y ahí sí digo, perdónenme. Si yo asumo la... El micrófono. No se le escucha, doctora. No la escuchamos, señora juez, qué pena. ¿Quedó clara la doctora? ¿La doctora ya le quedó clara la respuesta frente a eso? Creo que no continuar o no le quedó claro. No, señora juez, porque resulta que yo le estoy preguntando que si el IVA es un pasivo cuando la persona actúa como simple recaudador en nombre de la DIAN y cuando termina la aclaración que me dice que el IVA no es un pasivo, me termina diciendo que para la señora Nubia sí es un pasivo. Entonces no entendí si es porque la señora Nubia actúa como recaudadora, entonces ella no puede ser acreedora del IVA porque el acreedor del IVA es la DIAN, ella es simplemente una recaudadora en nombre de la DIAN y ese valor no debe estar ahí ni como pasivo de la señora Nubia, siquiera. Pero yo sí le voy a hacer la aclaración para poder llegar al IVA, que solo se está refiriendo al IVA, pero ya le pongo mi otro ejemplo. Hubo unas ventas y esas ventas efectivamente me generaron un IVA y esas ventas surgieron de una operación que se realizó, así de sencillo. Entonces yo facturé unos bienes o servicios que presté y a eso obviamente le tengo que causar un IVA. Y de ahí sale la diferencia. Y para poder causar ese IVA, yo tuve que hacer una adquisición de bienes o servicios. Y cuando yo hice la adquisición de bienes o servicios, tuve que hacer unos pagos para adquirir esos bienes o servicios, porque si no, yo no puedo prestar la venta.
Cuando yo compré esos bienes y servicios, el dinero salió de alguna parte y no fue de la DIAN. Cuando yo efectivamente realicé una venta de unos bienes o servicios, pues tuve que obviamente haber hecho una transformación o una venta de unos bienes o servicios que tuvieron que salir y no fueron de la DIAN. Que a mí, yo sí cojo y cruzo después esos dos conceptos y me da un saldo a favor, un saldo contra, que es diferente. ¿Quién pagó? Eso por concepto de unas compras que se realizaron y por concepto de unos ingresos que se realizaron, fue la señora Nubia. Que usted me diga que yo lo puse como pasivo, no, es unos gastos que asumió la señora Nubia de unos ingresos que adquirió o de unos bienes que adquirió para poder prestar su servicio y de unos servicios que se prestaron. Y no solo está el IVA, están todos los impuestos que se pagaron y todos los otros, digamos que el resumen de las otras operaciones, doctora Elena. Gracias. Cuando se realiza un recaudo anticipado, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia? ¿Del recaudo anticipado? Los recaudos anticipados, me imagino que me está hablando de retención. Entonces tenemos varios tipos de retenciones y sobre todo son de impuestos. La retención simple y sencillamente es, digamos que un ingreso anticipado que yo tengo que hacer de unos impuestos para que en este caso hablemos de impuestos nacionales, como puede ser IVA, como puede ser renta, que son los que tienen el anticipo como tal. Yo pueda pagar anticipadamente y la DIAN en este caso pueda tener acceso a esos ingresos con anticipación, pero eso no es un impuesto, simple y sencillamente es un anticipo de impuesto. ¿Quién se beneficia? Se beneficia la DIAN, porque básicamente yo lo que hago es pagarlo y lo pago cuando vendo, entonces a mí me hacen esas retenciones. Y cuando yo a la final del año bueno, en caso de la renta al final del año, cuando voy a pagar declaración de renta, la DIAN lo que me dice es, venga, usted me tiene que pagar este valor, digamos que 5 pesos. Y usted me hizo unos pagos anticipados que le retuvieron a usted, porque me los retuvieron a mí, que le retuvieron a usted por este concepto, usted los puede cruzar y descontármelo y a la final si tenía que pagarme 5 pesos y tiene por concepto de anticipo o de retención 2 pesos, pues descuéntemelo. ¿Cuánto es lo que me va a tener que pagar? 3 pesos. Gracias, doctora. Doctora Diana Figueroa, cuando el doctor Barreto le hizo una pregunta sobre de dónde salió el dinero para demostrar los pasivos que se están tratando de demostrar, usted dice, me imagino que fue de otros ingresos porque no fue de los establecimientos. ¿Usted tiene certeza de dónde se pagaron los pasivos? Yo no revisé el 100% de la contabilidad, por eso fue la respuesta. Si yo hubiera realizado la revisión del 100% de la contabilidad de la señora Nubia, en este momento le podría decir, efectivamente, mire, salió de esto y de esta operación. Por eso le digo, si no veo, porque es que no me parece lógico, porque los negocios no eran autosuficientes, no daban para, obviamente, por lo menos llegar al punto de equilibrio, pues yo no creo que de ahí haya salido para pagar otros pasivos, como por ejemplo, si vemos, y en el informe usted se puede dar cuenta que yo de carrera décima estoy diciendo tuve una pérdida de 865 millones, estoy dando valores totales, no me estoy dando la cifra total. De la calle 172 tuve una pérdida de 385 millones, de la calle 19 tuve una pérdida de 1.268 millones, Santa Librada tuvo una pérdida de 106 millones, y fuera de eso, calle 18 era la que asumía básicamente esta operación, pues yo no puedo decir que carrera décima, calle 19, calle 72, Santa Librada, si hubieran hecho estos pagos porque tampoco lo vi reflejado contablemente. Y más cuando yo pude ver que fue carrera 18 la que asumía la mayoría de la operación de estos establecimientos. Pero si usted me pregunta hoy, así puntualmente, ¿de dónde salió para pagar todo lo otro? Le digo, de estos 4 establecimientos que le estoy mencionando, yo no vi que hubiera erogaciones para pagar eso, pero sí vi que, por ejemplo, de calle 18 asumía la operación en su mayoría de estos establecimientos. Y por eso fue mi respuesta, doctor Ricardo. Pues me imagino que fue de otros ingresos de las operaciones que tiene la señora Nubia, la cual yo no revisé porque le vuelvo a decir, Grupo Éxito, yo no revisé el 100% del Grupo Éxito, señora Nubia, yo no revisé la revisión del 100% de los ingresos de la señora Nubia, sino solo lo concerniente a estos 5 establecimientos de comercio. Doctora, sí le puedo decir, perdón, doctora Elena, porque eso sí se lo puedo decir, vi que en la relación, pero era
de lo que me pasaron, vi muchos préstamos bancarios, muchísimos préstamos bancarios por valores muy grandes para poder cumplir o para poder asumir las operaciones de estos establecimientos. Eso sí lo vi, doctora. Gracias, doctora. Doctora, simplemente por tener claridad y para la audiencia y para todos, usted dice que tuvo la contabilidad de los establecimientos de comercio, que ese fue su trabajo. Por favor, indíquenos qué es un establecimiento de comercio. Básicamente, estos que estamos mirando pertenecen o están registrados para poder prestar la operación, pero no están registrados independientemente de la persona natural, sino simple y sencillamente es, digamos que, para poderlo poner con palabras textuales, es, digamos que una parte de la operación que se abre para que se pueda prestar un servicio al público y que está abierta al público, doctora Elena. Si usted pero que hacen parte integral, obviamente, de, digamos que en este caso la señora Nubia, de la señora Nubia. Entonces, ella tenía varios establecimientos donde prestaba un servicio, pero que hacían parte integral de ella. No eran independientes, no eran personas jurídicas independientes, sino hacían parte integral de, digamos que de su operación como tal. Gracias, doctora. Usted ha manifestado en reiteradas ocasiones que no tuvo el 100% de la contabilidad, que no conoció los estados financieros. No, no la pedí. No la pedí al 100%. Perdóneme la terminación. Que no conoció la contabilidad de la señora Nubia, que conoció que solamente su trabajo era sobre los establecimientos de comercio, sobre los 5 establecimientos de comercio que usted relacionó en su informe. Teniendo en cuenta lo que usted relacionó en su informe y lo que nos ha dado claridad, si usted solamente su tarea era revisar y dictaminar sobre esos establecimientos de comercio, ¿por qué usted ha tenido ingresos? Usted ha tenido en su informe y en sus manifestaciones en cuenta los ingresos como los arriendos, si esa es una contabilidad que no pertenece a los establecimientos de comercio. Porque eso sí me lo entregaron ya que hacía parte integral, efectivamente, de este caso. Yo no le puedo decir que yo no conocí los estados financieros, yo tuve acceso a los estados financieros 100% de la señora Nubia. Lo que pasa es que yo solo saqué la parte o me remití a la contabilidad, que es diferente, doctora Elena, porque son diferentes a la contabilidad de los establecimientos. Pero yo sí, obviamente conocí las declaraciones de renta de la señora Nubia, conocí los estados financieros de la señora Nubia, pero contablemente solo pedí la información de los establecimientos de comercio que me pidieron que hiciera el informe. O sea que no pedí, perdóneme y hago la aclaración, no pedí los soportes con respecto a los otros ingresos de la señora Nubia porque no eran materia de este informe. O sea que para su dictamen pericial tuvo en cuenta las declaraciones de renta de la señora Nubia, pero cuando emitió su dictamen pericial solamente se pronuncia sobre los establecimientos de comercio. ¿Me puede aclarar la pregunta porque fue bastante confusa? Gracias. Sí, por favor, es que hizo una pregunta confusa, señora. Claro. Usted ha manifestado que sí tuvo las declaraciones de renta de la señora Nubia. Sí. Las tuve, las conocí, sí, las vi. Las tuvo. Como contadora las vi. Entonces, sí. Pero usted también ha manifestado, o le entendí, por eso quiero aclarar, que pese a que usted tuvo las declaraciones de renta de la señora Nubia, su dictamen pericial solamente es sobre los establecimientos de comercio. Para eso me contrataron, doctora Elena, solo para hacer un dictamen de los establecimientos y de los ingresos que tuvieran que ver directamente con este caso. Por eso relacioné esos arriendos de esos bienes, porque esos bienes me indicaron, y tanto los bienes como la construcción, me indicaron que hacía parte efectivamente de este caso. Doctora Diana, le agradezco mucho sus respuestas y por ahora no tengo más preguntas, señora juez. Bueno, doctora. ¿Le uso la palabra, doctor José Elber? Gracias, muy amable, muchas gracias. Interesante la exposición de la perito. La perito Diana Figueroa. ¿Cómo está, doctora Diana? Doctor José Elber, muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Me alegro mucho, vamos a tener un diálogo los dos. Espero claro, sí, señor. Estemos tranquilos, no nos esperemos que a veces por la ansiedad de hacer la mejor explicación científica de lo que uno sabe, a veces uno se tensiona, ¿no? Entonces vamos a estar bien tranquilos. No, tengo el frío, tranquilo, de resto estoy tranquila. Bueno. Entonces es una cuestión de temperamento.
Entonces, mire, vamos a mirar esto. Usted dijo al comienzo que el establecimiento de comercio de la carrera décima, de la carrera 18, creo que es, décima 1805. Sí, señor. Había proveído, comillas, a los otros establecimientos de comercio, porque los otros establecimientos de comercio no cumplían puntos de equilibrio, que estaban, digamos, que estaban dando pérdidas. Eso en mis palabras, ¿no? La pregunta es, por favor, infórmenle al despacho de este local, de este establecimiento de la carrera décima 1805, ¿cuánto presupuesto salió para cada uno de los otros establecimientos? Explíquenos, por favor. Bueno, yo lo que pude notar efectivamente es que, uno, todos los establecimientos no eran autosuficientes, no dan punto de equilibrio, efectivamente. ¿Por qué le digo que pude mirar que la carrera décima, que está ubicada en la carrera décima 1805, efectivamente asumía muchos de los otros gastos? Uno, porque ellos hacían las compras de los insumos a nombre de la señora Nubia, pero los administraba carrera décima y pagaba la factura carrera décima número 1805. Y eso fue lo que yo pude notar, que fue lo que les aclaré al principio, que la pregunta que se me está haciendo. Entonces, lo que yo podía ver es que esa factura se hacía en un gran total a nombre de la señora Nubia, que administraba y pagaba carrera décima 1805, y ellos eran los que se encargaban de distribuir la mayoría de los insumos a los otros establecimientos de comercio a medida que efectivamente ellos requerían ciertos insumos. Se hacía una factura por mayor o se compraba con una factura por mayor. Carrera 18 era la calle 18 era la que administraba esos insumos y calle 18 era la que repartía. Adicionalmente, todos los otros gastos, digamos, que tenían en común, pude notar que tenían gastos en común de mantenimiento, tenían gastos en común efectivamente de nómina, tenían gastos en común de compra de materia prima, tenían gastos en común de arrendamientos que no podían asumir estos otros establecimientos, se prorrateaban de acuerdo a los ingresos de cada uno de los establecimientos para poder suplir de una u otra forma las necesidades de los establecimientos. No me ha contestado la pregunta. ¿Cuánto salió? Perdón un segundo, déjeme hacer la pregunta, no me interrumpa, por favor. Sí. ¿Cuánto salió de este local, carrera décima 1805, para cada uno de los otros locales? Para cada uno no les sé decir, pero sí les sé decir que efectivamente tenían unos gastos en común. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias. Siguiente pregunta. Bueno, señoría, solicito por favor que deje a la periodista terminar su intervención. Estoy haciendo la pregunta, señor. Lo llamo al orden, doctores, por favor. Doctores, por favor, los llamo al orden. Si se interrumpen, no nos vamos a escuchar y no va a fluir la evidencia como venía fluyendo, y todavía nos falta bastante, doctor. Les recomiendo, les solicito, por favor. La pregunta, y sí, seamos, por favor, yo sí llamo también la atención, seamos concretos en nuestras respuestas. La pregunta fue, ¿cuánto presupuesto salió para cada uno de los establecimientos? Esa era la pregunta. Exactamente. La doctora contesta. No pues sabe. nos contestó otra vez lo mismo que y terminó diciendo que realmente ya no sabe. No sabía. Sé decir globalmente por año cuánto salía para los establecimientos, no para cada uno independientemente, pero es un valor que se puede sacar. Pero sí les sé decir globalmente para los establecimientos, doctor. Bueno, una pregunta, doctora Diana Figueroa. ¿Usted cómo supo que de ese establecimiento carrera décima 1805, ¿de dónde sacó el conocimiento de que de ahí se enviaba para los otros locales, los otros establecimientos? ¿De dónde sacó esa información? Contesta. Por la revisión que hice contablemente, y la relación que tienen de todo lo que hacían, solo que lo hacían en forma global. Cuando yo revisé contabilidad lo pude ver. Sin embargo, no pudo ver cuánto salió para cada local. Porque se prorrateaba, doctor. Le puedo decir efectivamente cuántos eran los gastos que se prorrateaban para los locales. Eso sí se lo puedo decir. ¿Y en ese prorrateo cuánto fue pero para cada uno? Pero si necesita que se lo diga para cada uno, pues ahí está en el informe, doc. Entonces vamos a mirarlo.
Sí, sí he estado. Mire, cuando usted mira Bueno, en el informe, se lo voy a decir. Entonces, mire, en el primero que está dentro del informe, que es carrera, ya le digo carrera décima, yo tengo un cuadro que dice gastos compartidos. Entonces, en total de esos gastos compartidos está por año cuánto fue lo que tuvo que asumir el otro local para poder asumir los gastos de este local. Entonces, en el año 2010 se asumieron 70 millones, en el año 2011 137 millones, en el año 2012 197 millones, en el año 2013 122 millones y así sucesivamente. Cuando vamos a mirar efectivamente el siguiente local, que es calle 19, Doc, hay un cuadrito que dice gastos compartidos, Doc. Y en gastos compartidos está por años. Año efectivamente, calle 19, 70 millones, 137, 197, 122, 71, 115, 107, 138, 157, 348, 176 y 112. Cuando vamos a mirar el siguiente local, que es calle 72, también hay un cuadrito que dice gastos compartidos. 73, 114, 166, 114, 86, 113, 112, 169 y 81. Cuando vamos a mirar calle 72, también hay un cuadrito que dice gastos compartidos. Esos gastos compartidos eran gastos que se asumían o que se compartían efectivamente prorrateados porque no, digamos que no los asumía el local. Y está en Santa Librada, 69 millones, 89 millones, 118 millones, 64 millones, 71 millones, 103 millones, 102 y 32 millones, doctor. Excelente. Esos gastos que compartidos, es que no, eso no me ha quedado claro. Esos gastos compartidos y que usted menciona hay unos rubros, es decir, cada uno de esos locales diferentes a los de la carrera décima de 805, supuestamente recibieron esos rubros. ¿Cómo sabe usted que esos rubros realmente se recibieron de este local de la carrera décima 1805? Doc, porque cada uno de estos establecimientos, si le quitamos, inclusive si solo miramos efectivamente los ingresos y las ventas como tal, no me daban. Y hay unos gastos que le digo, cuando yo revisé, efectivamente, contablemente, ellos los tienen discriminados. Y me decían, en la discriminación, tanto con soporte físico como contable, me decían, mire, estos son los gastos que se repartieron de todos los almacenes. Entonces, tenemos nómina. Nómina que asumía directamente el establecimiento esta, pero que tenía que asumir los otros establecimientos, en este caso carrera 18, pero para no darle todo el golpe a carrera 18 teníamos que distribuirlos, o ellos me lo explicaron así, teníamos que distribuirlos entre todos los establecimientos de comercio para poder disminuir la carga del establecimiento y que no diera más pérdidas, y me lo mostraron y miré los soportes, así está, contablemente. Ya, gracias. O sea, ese conocimiento es porque ellos se lo dijeron. ¿Ellos son quiénes? ¿Quiénes le dijeron eso? Ellos son los que llevan la contabilidad. Y ellos son porque lo vi contablemente y pedí la explicación porque al principio decía, pero ¿por qué esto está aquí discriminado como gastos compartidos? ¿Quiénes son ellos? Los que llevan la contabilidad, ¿quiénes son? Doctor, efectivamente, el contador de la empresa, que fue el que me entregó todos los soportes contables, y Carolina, que también me entregó los soportes contables. Entonces, me explicaron por qué. Comprender esto fue bastante complejo, me tocó mirar la contabilidad de cada uno de los establecimientos públicos, mirar los soportes que sí fueran lo que estaba contablemente y que sí estuviera físicamente y poder hacer la comparación y entender estos gastos compartidos, cómo los estaban prorrateando y cómo los estaban llevando para poderlo establecer. Sí, inicialmente lo asumía calle 18, pero como calle 18, pues obviamente tenía que entregarle la parte que le correspondía a cada uno de los locales y me mostraban cuál era, para que me lo pueda entender y no lo malinterpreten, cómo era efectivamente que se estaban llevando, porque eran gastos de la operación del establecimiento
cómo se le entregaba y cómo asumía calle 18 la mayoría, y cada uno de los establecimientos solo asumía una parte que era prorrateada, dependiendo obviamente la operación que desarrollaba cada uno de los establecimientos. Y eso está anexo en los soportes que se entregó, doctor. Por favor, compártenos pantalla, tomemos el de Santa Librada y nos muestras esos anexos. Nos tocaría entrar un poquito. Sí, claro, mirar. Por favor, claro que sí. Su señoría, necesitamos verificar eso porque no está clara, no nos ha dado claridad sobre lo que estamos preguntando. Perdónenme, yo no les estoy entendiendo. Me están hablando ambos y imposible, así es imposible. Sí, por favor. Sí, señora, la palabra, gracias. Dígame, doctor Ricardo. Gracias, doctora. Lo que pasa es que el doctor José Helber está solicitando soportes contables y demás que ya están aportados al dictamen pericial, que están en el expediente digital, que tuvieron todo este tiempo para poder hacer el análisis, y si lo que el doctor solicita es exhibición de documentos, que lo haga como la norma lo indica, o a su vez que lo solicite, que ponga de presente en el expediente digital la ubicación del mismo, porque es que es un dictamen bastante grueso que ya está aportado al despacho, su señoría. Muchas gracias. Señora juez, ¿qué pena? Lo escuchamos, doctor José Helber. Esto que estamos pidiendo, el resultado, la explicación de un soporte, mi querido colega, con todo el cariño, se lo advierto. Por eso, quien presentó el dictamen tiene que tener los soportes disponibles, y en este momento le estoy solicitando que me lo explique, porque como ella misma dijo, a ella le fue difícil entender que es una experta, mucho menos yo, que soy apenas un abogado. Entonces, señora Perito, tomémoslo de Santa Librada, porque quiero mirar cómo es que se adquirió certeza, si realmente hay certeza que el local de la carrera décima... No ha decidido, señoría. Perdóneme, pero me voy a cortar la palabra, señora juez. No ha dado la oportunidad a la doctora de decidir sobre la objeción presentada de mi parte. Me callo la boca. Le está indicándole a la perito que responda, y la doctora todavía no ha indicado que efectivamente... Pero usted me cortó la palabra. Señora juez, ponga moción de orden, por favor. Doctora, gracias. Ay, doctores, por favor, no nos pongamos así en esa situación, porque así... No el que más hable o el que más interrumpa va a tener la razón, doctores, por favor. Claro. Yo sé que ustedes son unos grandes profesionales y no se requiere de esto para poder que fluya esta diligencia, doctores, por favor. Gracias, doctor. Doctora Diana, ¿tiene usted a la mano el soporte? Nos toca verificarlo entonces en el expediente, porque pues sí, si ella no lo tiene, pues verificamos el expediente y fluimos, y no estamos en discusión de que si lo muestra ella, lo muestro yo, lo muestra quién. Lo importante es que por favor le exhibamos y pueda ella responder. Y verá que así continuamos, doctores. ¿Lo tiene, doctora, a la mano, doctora? Doctora, estoy tratando de compartir aquí cámara. Yo no sé si ya están viendo mi cámara. Va a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo mi cámara? La estamos viendo, por favor, usted, me pero confirman si están... no compartiendo su pantalla, doctora. Creo que... espéreme, porque no manejo bien el sistema, entonces estoy tratando de mirar. En la parte de abajo, mirar. doctora, hay unos circulitos. Comparte su pantalla. Aquí me dice, y le estoy diciendo compartir, doc. Acá estoy diciendo compartir mi pantalla. Acá me paro. Ahí están viendo mi pantalla. Pero aún no ¿Sí? la está compartiendo, doctor. No, yo no lo estoy viendo. Tranquilo, doctor José, le va a dar algo. Ya estoy tratando aquí de compartirla. Créame que no manejo este sistema. Téngame paciencia. Ya estoy señora Parito, yo estoy muy tranquilo. De hecho, yo no soy el que interrumpo las intervenciones. Agradezco a la señora juez. Doctor José. Doctores, por favor, doctora Diana. Tratemos de no puedo compartir. Estoy haciéndolo. Okay. Me dice, elija su escritorio o ventana para compartir. Acá estoy escogiendo mi pantalla, doc, le digo compartir. Él obviamente me dice que ya estoy compartiendo, pero ustedes me dicen que no están viendo. No sé cómo hacer, qué pena. Discúlpeme, pero no manejo el sistema, entonces no sé cómo compartir. Yo ya le estoy diciendo compartir. Ahí me dice, comparte su pantalla. Volvemos a hacer la operación. Me dice, comparte su pantalla, elija su escritorio o una ventana para compartir. Elijo efectivamente mi escritorio. Espérenme a ver si de pronto aquí, mirando. No, digo toda la pantalla. Le digo compartir.
Él ya se supone que está compartiendo mi pantalla y escojo, me paro donde quiero compartir, pero ustedes me dicen que no están viendo. Si alguien me puede explicar, yo no me pongo brava, qué vergüenza. Doctor Ricardo, lo escuchamos. ¿Tiene su micrófono apagado, doctor Ricardo? Perdón, Pues doctora, el doctor lo que José puedo decirle tiene de la mano a la vista el expediente digital donde está lo que quiere que se indique para de pronto el despacho poderlo ubicar fácilmente y compartirlo, doctor. Querido colega, es que yo no soy el perito. La perito es ella y ella es la que tiene que tener el informe a la mano. Ahorita le voy a preguntar también otras preguntitas muy específicas porque quiero evidenciar lo que me interesa del dictamen. Es ella la que tiene que tener. Como no lo puedo compartir, Doc, le voy a ir mencionando efectivamente. No, pero necesito ver el soporte, necesito verlos. Ese está en el expediente que se entregó, Doc. No, pero miren su dictamen, usted debe tener su dictamen ahí en su archivo. Sí, por eso se lo voy a leer, Doc. Entonces usted me dice Santa Librada y quiere ver los gastos compartidos. Entonces, vámonos a ir. Por ejemplo, en el año 2011, en aportes para fiscales del establecimiento de Santa Librada, fueron gastos compartidos 99.733.543. En el año 2012, por impuestos. En impuestos fueron 126 millones, en impuesto ICA 11 millones, en impuesto de renta de ese establecimiento, de patrimonio de ese establecimiento fueron 12 millones, el predial de Santa Librada fueron 614.000 pesos. Con respecto a, aquí, compartidos de ese establecimiento, de las liquidaciones de ese establecimiento del año 2015. Entonces, vamos a ver, aquí, del año 2015 de Santa Librada. Bueno, aquí tuvimos una monetización SENA por 547.000 pesos de gastos compartidos de Santa Librada. Tuvimos una nómina que la compartieron de Santa Librada por valor de 18 millones de pesos. Tuvimos certicámaras que se pagaron de ese establecimiento 928.000 pesos. Tenemos Campesky, que fue una adquisición que se pagó de ese establecimiento por 3.559.000 pesos. Impuestos de ese establecimiento y predial de ese establecimiento por 2.019.000. Y así tenemos sucesivamente años 2016, 2017, 2018. Y si quiere se lo puedo dar aquí, espéreme, por meses. Es que es bastante grande los soportes, Doc. Deme un momentico. Por ejemplo, vamos a mirar este. No me lo quiere dejar abrir. Vamos. Constanza, allá en su informe, para ir mirando acá, ¿en qué página está? Para ir mirando acá. Yo lo estoy haciendo con lo que yo tengo aquí de soportes. Con el que sucedió. Dígame, ¿qué página está para constatarlo acá? ¿Usted me está diciendo, Constanza, a mí? ¿Es a mí quién habla? ¿Usted está viendo allá en su archivo, en el informe suyo? Sí. ¿En qué estoy página viendo, Doc, esto está como anexos. Está dentro del Drive, que se le entregó, Doc. Como anexo. No pasa nada, tranquilo. Ejemplo, le voy a mostrar, le voy a leer aquí. En el año 2019, de ese establecimiento Santa Librada, en enero hay una nómina por 24.926.821 que esa tuvo que efectivamente prorratearse o compartirse porque no lo asumió 100% el almacén de Santa Librada. En febrero hubo un pago de cesantías por 11.743.738 que tuvo que compartirse porque no lo asumió 100% Santa Librada. En marzo hubo un pago de Santa Librada de certicámaras por 5.079.774 que tuvo que compartirse porque no lo asumió directamente Santa Librada. Hubo una compra de Falabella de unos filtros por 3.199.900 en febrero. Hubo una compra de Fotofran por 13.492.000 en el mes de mayo porque no lo asumió 100% Santa Librada. Hubo una compra en el mes de junio por 1.968.000 de Foto Nueva York porque no lo asumió Santa Librada en el mes de junio.
Hubo una compra de Ademar Barón por 1.825.000 pesos en el mes de julio porque no lo asumió Santa Librada y así sucesivamente. No sé si eso le sirve para demostrar que efectivamente hubo unos gastos compartidos de estos almacenes. Está en los anexos, Doc. Es un anexo, es bastante grande porque estamos hablando de muchos años. ¿Aclarado, doctor José Elber? Sí, sí, pero no me aclara. Yo quisiera, por ejemplo, esta compra de Fotobran, ¿qué fue lo que se compró ahí? Fotobran. De Santa Librada, ¿no? Fotobran. Sí, sí, yo usted le lo dije mencionó. a Fotobran. Tengo aquí un anexo, Doc, que fue en febrero de 2000, ya le digo el año, perdóneme un momento. Ay, Dios, de 2018, febrero de 2018, Fotobran de Santa Librada, Doc. Fue una compra. Voy a esperar que ella responda y les doy el uso de la palabra, doctores. Ella está contestando. Sí, sí. De Fotobran. Entonces, mayo del 2018 fue por 13.429.000. Esa fue una de las compras que se hizo de Fotobran, 13 millones. Esos son insumos, Doc. Tengo la factura, pues tengo aquí la relación de mi factura porque le estoy haciendo el resumen del resumen. Nos tocaría ir a buscar el soporte físico como tal, pero acá tengo un resumen que lo tengo en unas matrices que me tocó hacer mes por mes, año por año, y obviamente cada uno de los proveedores que vendió, Doc, para poder hacer esta comparación. Claro, claro. Sí, pero pueden mirarla exactamente, doctor, fue para que tenga el dato y lo pueda mirar. Mayo del 2018, Fotobran fue por 13.492.998 y ese soporte está físicamente dentro de lo que se entregó, de las facturas físicas que se entregó. Gracias, Mayo doctora Diana. 2018, Gracias, Diana. Fotobran. Sí, gracias. O sea que ahora me llama la atención. Discúlpeme, doctor. ¿Está usando la palabra, doctora y doctor Ricardo? Gracias, señora juez. Señora juez, es que lo que la doctora Diana Figueroa nos está diciendo no lo encuentro. Entonces, yo me ofrezco para compartir la pantalla y que ella nos guíe, sí, por favor. Yo estoy mirando una matriz que armé para poder relacionar. Y usted puede ir al mes porque se entregaron carpetas año por año, mes por mes, por eso le dije el mes exacto, Doc. El mes fue mayo del 2018. Doc, mayo 2018. Fotobran. Mayo 2019, mayo 2019. Valor 13.492.998. Esas fueron las compras que se hicieron a Fotoframe por valor de 13.492.998. Mayo 2019. Puede ser que estén varias facturas, puede mirar ahí. Carpeta 2019 mayo, carpeta 2019 mayo, están los comprobantes de compra y suman 13.492.998 a ese establecimiento. Yo creo que primero la palabra al doctor Ricardo, señora juez. Doctor Ricardo, sí, ya. De un momentico, doctor, yo estoy dirigiendo la diligencia, doctor, ¿me permite un momentito, por favor? Estaba esperando que terminaran de contestar para lograr el uso de la palabra. Lo escuchamos, doctor Ricardo. Muchísimas gracias, señoría. Gracias, doctor Helber. Doctora, es que quiero dejar la constancia de lo siguiente. Si bien es cierto, nuestro trabajo como abogados es desacreditar los peritos, quiero dejar constancia de que no se desacrediten los anexos del peritazgo que ya están insertos en el dictamen pericial presentado. Son unos anexos que desbordan más de 2.000 anexos o archivos que, por lo tanto, su señoría, es irrisorio solicitar que el aperito dé cuenta de un recibo en específico, de un gasto en concreto, de algo que él ya presentó, y que es importante no poner en tela de juicio el dictamen, la credibilidad de una fedataria en contabilidad como lo es un contador, doctor. Entonces quiero dejar constancia de eso porque yo entiendo que el trabajo de los abogados aquí en estos momentos es desacreditar al perito, pero por favor que no se ciña a reconocimiento de documentos anexos, toda vez que es el soporte de la contabilidad y es muy grueso. Muchas gracias, señoría.
Doctor, también les recuerdo a los doctores, a todos los doctores, la que deja las constancias dentro de la diligencia, eso me corresponde a mí dejar constancias, más no a ustedes como apoderados. Y cuando el doctor dijo efectivamente que correspondiera desacreditar el dictamen pericial, dijo desacreditar el perito, no, desacreditar los dictámenes periciales, para mayor claridad, porque efectivamente yo sé que fue un error simplemente, pero realmente era desacreditar el dictamen pericial, más no era perito, pero pues hago esa aclaración que yo sé que se equivocó, doctor Ricardo. Entonces, doctor Helber, ¿alguna pregunta más? Claro que sí. Es que antes de la pregunta, me llama la atención poderosamente que son unas compras. Mire que llegamos mirando los rubros, llegamos al extremo de incluir en activos compras que hicieron para bienes propios, como estas compras que, entre otras, hay muchas ahí, Fotogran, compras para bienes propios que están incluyendo como deudas de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Pero quiero volver al tema. Es que yo quisiera... ¿Compras propias como cuál, doctor? Exactamente, que usted dice que... Estas compras que está diciendo acá es una deuda por compras para el establecimiento de comercio allá de Santa Librada. Entonces yo quisiera preguntarle a la señora Diana, usted sabe, en lo que usted verificó en esa contabilidad, usted verificó esos ingresos que llegaron a Santa Librada y lo mismo para los otros puntos distintos al de la carrera décima 1805. Esos ingresos, usted los verificó, llegaron en efectivo, dinero en efectivo, fueron en activos, mercancías. ¿Cómo llegó ese patrimonio allá a esos locales? El ingreso, Doc, por ventas. Sí, usted dice que... Por ventas en el establecimiento y están las cerillas. No, me estás preguntando, yo estoy contestando. Claro, porque no he terminado. Es que no he terminado y déjeme la claro. Usted me está diciendo que del local de la carrera décima 1805 salió para los otros locales patrimonio. En mi modesto entender salió patrimonio para deudas y que eso constituye las deudas. Yo quiero saber ese patrimonio que salió de este local, carrera décima 1805, ¿cómo estaba representado? ¿En dinero en efectivo? ¿En bienes? ¿Cómo salió eso? ¿A qué cuenta se consignó? Si lo verificó. Si no lo verificó, no pasa nada. Yo no le dije que salió patrimonio, yo le dije que ellos asumían las compras y los pagos. ¿No es lo mismo? Doc, si me da permiso de responderle así como usted me dijo ahorita, con gusto le respondo. Usted me dijo, ¿usted pudo verificar cómo llegaron los ingresos a cada uno de los establecimientos? Sí. Mi respuesta es ventas. Y las ventas están soportadas con las tirillas de las cajas. Cada una de las tirillas están allí y se puede soportar, se puede verificar los ingresos diarios del establecimiento para poder mirar efectivamente los ingresos de estos establecimientos. Yo le dije a usted, ellos asumían los pagos de algunos insumos, por ejemplo, estos que compraban a nombre de doña Nubia, pero que lo pagaba directamente el establecimiento de calle 18 y que después lo que hacían era, obviamente, repartir la mercancía entre los otros establecimientos. ¿Y cómo lo repartían? Porque el establecimiento solicitaba que necesitaba tales insumos y ellos tenían los insumos en calle 18 y lo que hacían era repartirlo, pero yo no le dije que les entregaban dinero. Ellos asumían esos pagos, ¿no? Y le dije, inclusive era allí en calle 18 donde se compraba la factura por mayor y lo que se hacía era distribuir los, digamos que los insumos para los otros establecimientos. En el caso de, por ejemplo, las nóminas, que también muchas veces asumieron pago, ponían el pago de ese empleado dentro de la nómina de calle 18 y lo asumía calle 18, pero el empleado prestaba el servicio en los otros establecimientos y los rotaban. Por ejemplo, en el pago de mantenimientos. Mantenimiento lo asumía calle 18, pero prestaba el mantenimiento para los establecimientos, para todos los establecimientos. Entonces tenían o pagaban la factura de un mantenimiento que hacían a la maquinaria y equipo, pero lo asumía calle 18 y se realizaba el mantenimiento de los otros establecimientos. Ya, entonces, eso quiere decir más o menos, por lo que yo le entiendo, que las mercancías las compraban ahí en ese local, en ese establecimiento, carrera décima 805, y de ahí distribuían las mercancías a los otros locales.
Pero algunos insumos, porque hay insumos que compraba directamente el establecimiento y hay gastos que pagaba directamente el establecimiento y que se puede ver en los soportes que efectivamente el establecimiento asumía directamente. Eso sí hay que reconocerlo, igual que el pago de muchas nóminas de su personal directamente el establecimiento, y por eso en mi informe usted puede ver gastos directos y gastos compartidos. Entre los gastos directos, ellos compraban directamente algunos insumos, alguna mercancía, pagaban servicios públicos, pagaban directamente el establecimiento, pero había otros gastos que eran compartidos y que se asumían y se prorrateaban en los establecimientos. Muchas gracias. Esa respuesta sí estuvo clara. Bueno, hay otras que también, pero quiero preguntarle lo siguiente. Me interesa mucho, hay una fecha que me interesa mucho, no es de interés suyo, pero para el juzgado, para nosotros, sí nos interesa mucho, es el 1 de octubre de 2010. Usted en el informe, que fue la fecha de la disolución de la sociedad patrimonial, ese informe refiere unos pasivos, en ese acápite de pasivos, desde 2010. Hay unos, quisiera que usted me precisara, ¿cuáles de esos pasivos fueron generados antes del 1 de octubre de 2010 y cuáles fueron después? Porque esto no es para usted, señora Perito, pero como antes de la disolución son deudas que se adquirieron allí, pues toca precisar cuáles estaban vigentes y que estuvieran sin pagar además. Y cuáles se adquirieron después de disuelta, que también va a ser un momento importante. Entonces, por favor, cuénteme, hasta antes del 1 de octubre de 2010, ¿cuáles eran las deudas que se adquirieron? Doctor José, a mí no me pidieron que sacara eso antes o después. A mí me dijeron, saca el informe de los establecimientos desde el 2010, por lo cual yo tomo desde el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010, porque ese es el periodo contable en Colombia, y obviamente hice el informe desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2023. Bueno, excelente, muy bien. Usted dijo que esas deudas... Que sí, perdónenme, que si quiere mirar específicamente ingresos, costos y gastos, nos tocaría irnos mes por mes para poderlo mirar. Mes por mes. Sí, pero no es necesario. Por ahora no es necesario. Yo quiero saber, usted dijo en varias cosas que esas deudas estaban pagas. Usted verificó, usted lo dijo en varias partes, que esas deudas estaban pagas. Doctor? Hizo alusión en genérico que deudas que han sido pagadas. Cuénteme una cosa, ¿usted verificó si esas deudas de 2010, las de 2010, fueron pagadas o no? Yo les sé decir, y yo no dije que esas deudas estaban pagas, yo dije que esos ingresos, costos y gastos de la operación, efectivamente, si estamos hablando de una operación contable, hubo unos ingresos, hubo unos costos y unos gastos que fue lo que yo me permití relacionar y lo relacioné por año, doctor. Pero si usted me dice en este momento, dígame exactamente, a la fecha exactamente, ahí tendríamos que hablar de septiembre, 30 de septiembre del 2010. ¿Qué estaba pago y qué no estaba pago? Se puede sacar, pero nos tocaría irnos a mirar en el informe mes por mes para poderle sacar eso efectivamente. Se demora un poquito, Doc, pero se le puede sacar. Listo. Usted dijo en varias veces, ella pagaba los créditos, ya estaban pagos, comillas, lo dijo a la fecha del 2023, efectivamente, yo pude ver que hubo créditos que me muestran que sacó y que ya iba abonando mensualmente. Si usted me pregunta, al 2023, ella fue pagando efectivamente esos créditos que iba sacando. Me imagino que era para su operación o para poder tener o sostener la operación. Sí, señor. Igual, los insumos y todos los gastos de los establecimientos se fueron pagando, Doc. ¿Y de dónde se iban pagando? Porque pues o si no, no hubiera podido o no podíamos hablar de una operación en marcha. Porque si usted tiene unos ingresos y tiene unos costos y unos gastos relacionados, pero no los paga, pues obviamente usted no puede hablar de un negocio en marcha porque usted no está cumpliendo y estamos hablando de años que efectivamente son anteriores. Claro que sí, entendido. Una pregunta, usted en su informe, en lo que fue objeto de su estudio,
usted verificó en cuanto a cada una de estas deudas, usted verificó esas deudas, qué intereses generaron, hasta cuándo estuvieron vigentes, no, señor. ¿No lo verificó? Le puedo decir porque sí tengo el informe contable y si lo necesita lo puedo sacar y si así lo requiere la señora juez se puede sacar eso detalladísimamente, se lo puedo entregar porque tengo acceso a esa información contable, pero eso no fue lo que me pidieron específicamente en el informe, pero lo puedo sacar porque lo tengo, Doc. Se demoraría, pero se puede sacar. Muy bien. Usted hizo referencia a una construcción de un edificio en las Américas. Sí, señor. Usted hizo referencia a una construcción y usted dijo, voy a retomar la pregunta de que hizo la doctora Lina y que también la comentó el colega allá, el doctor Ricardo, en algún momento, muy superficialmente, que allí se hizo una construcción. ¿Usted cómo? Ahí usted aportó unas facturas de compras, un montón de recibos que fueron facturados. No se sabe si fueron pagados o no. No sabemos si fueron pagados o no. No sabemos. No tenemos la evidencia de que se sepa si eso fue pagado o no. Pero una pregunta es, usted podría, desde lo que vio en el informe, desde lo que vio en la documental que usted auscultó, e informarnos de dónde salió el dinero para pagar esas facturas? Efectivamente, usted me hace aquí una precisión, que si yo miré y pude revisar esos soportes, sí. Que yo los aporté, eso fue lo que me aportaron, lo revisé y por eso yo lo entrego como soporte de mi informe. La pregunta específicamente es que usted me dice que si yo sé de dónde salió el dinero, específicamente que yo le diga, mire, salió de tal cuenta, de tal momento, no, en este momento no le puedo decir de dónde salió, efectivamente, porque como le digo, yo no revisé toda la operación de la señora Nubia, pero pues se puede determinar de dónde salió, que fueron pagados o no, obviamente que fueron pagados porque pues o si no, pues el edificio no se hubiera construido. Y para pagar todas esas otras deudas que están referenciadas en su informe, tampoco sabe usted de dónde salió el dinero. Salieron de la operación de los negocios, Doc. ¿Cómo sabe eso? Porque efectivamente hay unos ingresos que soportan todos los gastos de la operación. ¿De dónde lo pude mirar? De los directamente de cada establecimiento, mire los ingresos que había, mire los gastos de cada establecimiento para poder mirar que efectivamente sí se pagaron esos ingresos. Como le digo, hay unos gastos que fueron compartidos, que en la mayoría pude ver que los asumía calle 18 y que los prorrateaban en todos los demás establecimientos para poderlos pagar, sí señor. Claro, es importante aclarar que estos establecimientos reciben dinero en efectivo, ¿no? Y que efectivamente esos dineros están soportados con las tirillas de ingreso del establecimiento, pero que también las facturas están soportadas, bien sea con una factura que cumple los requisitos, que no es el estatuto tributario, pero que también están soportadas con otro tipo de documentos, como cuentas de cobro, como facturas que no cumplen requisitos y allí están debidamente soportados. Quisiera preguntarle una cosa. Eso para claridad, yo no soy experto en los temas suyos. Para eso acudimos a usted. En las declaraciones de renta, hasta donde yo sé, usted me aclara porque no sé, en las declaraciones de renta se incluyen los pasivos del tiempo por el cual se hace la declaración, ¿cierto? Se hace la declaración. Usted en esas declaraciones de renta, o mejor, explíquenos si en esas declaraciones de renta aparece referenciado pasivo por pasivo de lo que la persona declarante reporta en esa declaración de renta, o en qué documentos de la DIAN aparece pasivo por pasivo, y quién es el acreedor, por favor. Eso es muy fácil, Doc. Aunque, como le digo, yo solo revisé estos establecimientos, pero a la respuesta en general que usted me está haciendo, se lo voy a contestar. Cuando yo hago una declaración de renta, todas las declaraciones de renta tienen que tener soporte. Yo le conté a usted, y inclusive lo aclaré en esta audiencia, cuando yo hago una declaración de renta, yo tengo que hacer una conciliación contable y una conciliación fiscal. Cuando yo hago la conciliación contable,
cuando yo hago la conciliación contable, efectivamente yo tengo que mirar cuáles son los soportes que la DIAN me acepta como deducibles. ¿De dónde sale eso de la contabilidad? Y eso tiene unos terceros, doctor. Y esos terceros son los que me soportan qué es lo que yo voy a llevar tributariamente. Entonces están los soportes, los auxiliares contables de los ingresos, y está persona por persona, los auxiliares contables de los gastos, los auxiliares contables de los costos, los auxiliares contables efectivamente de todos los impuestos. Pero sí, doctor, contablemente usted, cuando usted hace, perdón, tributariamente cuando usted hace la declaración de renta tiene que tener soportado. ¿Dónde más va a encontrar eso? Usted tiene que hacer también una exógena, y en la exógena también aparece toda esa información. Obviamente que sí, pero yo también le aclaré que hay una cosa es lo tributario y otra cosa es lo contable. Igual, contablemente usted también sabe todos los terceros uno a uno de todo lo que usted necesita ver. Entonces van a aparecer los terceros de las cuentas por cobrar, los terceros efectivamente de los ingresos, aparecen los terceros de costos y gastos, aparece todo contablemente. Usted puede sacar los terceros y puede ver toda la información. Gracias, doctora, por la explicación. Quiero también que me explique otro tema porque tampoco lo sé y lo necesito para... No, me imagino que sí lo sabe, doctor José Elber, porque se le nota que lo sabe. Disculpa, solo las declaraciones de renta no fue materia tampoco del dictamen, sí, que tenga que ver efectivamente, concretamente al dictamen, doctor José Elber, porque pues ella tampoco no fue citada aquí para resolvernos todas, la gran número de preguntas que tenemos, porque realmente no tenemos los conocimientos contables, eso es cierto, no los tenemos, porque yo me uno efectivamente a ello, pero entonces, doctor, respecto al dictamen, ¿más preguntas? Listo, sí, claro que sí. Ella dijo que, ella habló de la información que aparece en lo tributario frente a la información contable. Yo quisiera preguntarle, para claridad acá, porque es que, de todos modos, dentro de lo que es objeto de detalle pericial deben mirarse todos estos documentos, incluida las declaraciones de renta, por supuesto. Entonces, yo quisiera mirarle, lo tributario ¿debe coincidir lo tributario con lo contable o no? No necesariamente. Lo que aparece en declaración de renta o no, ¿y por qué no? Doctora, doctor Ricardo. Gracias, doctora. Lo escucho, doctor Ricardo. Gracias, doctora. Pregunta ya respondida, pregunta repetitiva. Sí, ella dice, creo que, a ver si yo lo entendí también a lo que ella respondió, con mis palabras, como lo dicen ustedes. Con mis palabras, lo que yo entendí. Con nuestras palabras. No puede efectivamente, puede que coincida como puede que no coincida. Que todo depende del soporte que se allegue. Porque es que la DIAN, bueno, yo hablar de la DIAN o la que dicen, no, esto no le sirven, efectivamente usted no puede soportar, se tiene en cuenta esto no, qué pena con usted, pero eso sí sirven para la contabilidad porque es un gasto que efectivamente se hizo. Eso fue lo que ella ya ha explicado, creo que no solo una vez, sino en varias oportunidades. Sí, que nunca puede coincidir una cosa con la otra. Sí, tiene razón. Una pregunta, sí, señora, tiene razón. Una pregunta, señora Diana. Usted dice que en el local, en el establecimiento de comercio de la carrera 1805, carrera 1805, que es el local que proveía a todos los demás locales, que allí se compraron unas mercancías y unos insumos. Y que muchos de los pasivos que están acá, porque así lo refiere el informe, están causados por operaciones realizadas en este establecimiento de la carrera 1805. Ahí se compraron muchas cosas muchas cosas de los insumos que salieron para los otros establecimientos, salieron de ahí comprados. Pero usted sabe esos insumos cómo llegaron ahí al establecimiento. En el informe que usted vio, fueron productos de compra, fueron productos de permutas, o mejor, ¿qué es lo que explica, cómo contablemente se explica que esos insumos que salieron de ese local, que estaban en ese local y que se fueron para los otros locales, llegaron a ese local, contablemente? Objeción, su señoría. Dígame, doctor Ricardo. Una pregunta impertinente de todo es que la perito no está para demostrar si salieron insumos o no salieron insumos de un establecimiento de comercio a otro, sino netamente explicar sobre una situación netamente tributaria y contable, su señoría. Muchas gracias.
Que eso ya lo había dicho, doctor. Ella ya, creo que era una pregunta que se hace, creo que con otros términos, pero realmente ya se ha preguntado cómo habían llegado, cómo se constataba cómo han llegado. Ella había hablado de unas tirillas, creo que lo había dicho, que no. Remisiones, doc, de una vez. Como en compra o algo así. Pero no, realmente ella, dígame, doctor Helber. Señora juez, sí, es que, pues obviamente, las tirillas que ella menciona fueron las de los otros insumos. Lo que yo quiero saber es, si yo estoy aquí en mi establecimiento de la carrera 1805, y yo adquiero unos insumos, pues obviamente para mí debe tener un costo del 1805. Quiero saber si en el informe que ella miró, sino que ella evaluó, cómo se pagaron esos insumos, si ella lo sabe, si lo vio en el informe. Objeción, su señoría. No por lo que llegó a los otros establecimientos. Y yo, mire que ahorita que habló el doctor Ricardo para una moción de orden, estuve a punto de meter la cuchara y me frené porque obviamente sé que estoy en eso, entonces por eso no lo hice. Pero yo lo que quiero saber es esos insumos que se compraron en ese local, si fue que se compraron. Si ella tiene en su haber, en lo que ella auscultó, cómo se pagaron, si hay encontró en la contabilidad alguna huella de cómo se pagaron. Objeción, su señoría. Vuelvo e insisto. Esto no se ha contestado. Y pregunta repetitiva. Ella ya manifestó que efectivamente hizo auscultamiento de toda la contabilidad y que efectivamente encontró pagos, insumos donde un establecimiento suplía a los demás. Gracias, señor juez. No se ha contestado esa pregunta, no se ha hecho. Igual, doctora Diana, en esos términos, entonces, mire, doctores, la idea es que continuemos realmente. Conteste, doctora Diana. Bueno, por favor. Yo ya la he contestado efectivamente porque ya me la había formulado, creo que era la doctora Elena, si no estoy mal, pero claro que el doctor José Verde ha cambiado la pregunta, pero sí me ha hecho la misma pregunta, fue de las primeras que me hizo. Yo le decía, esas facturas están a nombre de doña Nubia, llegaban a nombre de doña Nubia y están a nombre de doña Nubia, que las compraba o las recibía el establecimiento de calle 18 y que ellos ahí guardaban el stock, que ellos pagaban la factura, pero que internamente los establecimientos de esta gran factura que se compraba para poder obtener descuentos al por mayor, para poder tener obviamente un stock de mercancía que se guardaba en calle 18, internamente digamos que estos insumos que se compraban, los establecimientos solicitaban y lo hacían pues por una orden interna, por una remisión y se les entregaba para poder llevar el control de qué se le entregaba a cada uno de los establecimientos y también hacer la baja de esta mercancía que se compraba y que se mantenía en calle 18. No sé si tiene alguna duda, doctor señor, José, claro. Pero ya me la había hecho en varias oportunidades, pero acá estoy para responder las dudas. Cuénteme una cosa, ¿usted cuántos dictámenes periciales ha rendido ante despachos judiciales? Uy, doctor Ricardo, también, doctor José, yo también lo relacionaba allí en mi dictamen, yo fui auxiliar de la justicia. Parte del dictamen y eso es uno de los requisitos que yo verifiqué para efectivamente el dictamen, por eso no le puse de presente ni le solicité la idoneidad a la doctora Diana Figueroa, porque en el dictamen efectivamente que ella presentó se cumplen con esos requisitos, doctor. Si pero está relacionado a los juzgados. Todo está relacionado. ¿Ante qué entidades ha efectuado los dictámenes periciales? Bueno, yo creo que sí. No tiene mucha trascendencia. No, yo creo que es suficiente ilustración. Quedaron pendientes muchas claridades que la perita no nos supo dar. Bueno, muchas gracias. ¿Estás usando la palabra, doctor Ricardo? No, doctora, precisamente era para hacer una moción de orden y ya la doctora lo resolvió. Muchas gracias, doctora. Doctora Elena, ¿estás usando la palabra? Sí, doctora, así es. Uno es para justamente informar que el doctor Ricardo David abrió el micrófono y dijo que el doctor José Elber estaba dilatando, entonces yo le pido un poquito de respeto. Y segundo, doctora, que me gustaría que me concediera el uso de la palabra para contrainterrogar. Sí, uso la palabra, doctora. Le agradezco mucho. Yo escuché la verdad que estuviera dilatando ni nada, pero vuelvo y les digo, doctores, estamos frente a profesionales y la verdad yo al menos no lo escuché, no sé, quedará en grabación cuando ustedes escuchen la grabación. No puedo hacer ninguna moción de ordenada ni hacer ninguna manifestación porque realmente yo no la escuché.
Doctora, la escuchamos. Gracias. Señora Perito, doctora Diana Figueroa, usted ha manifestado que la información se la dieron ellos, que la información contable se la dieron ellos, ¿sí? Y usted manifestó a una señora Carolina que no sabemos el apellido, ni la función, ni nada. Pero la pregunta va encaminada a que si la información que a usted le suministraron, ¿cómo estaba entregada? ¿Era un sistema o era manual? ¿O cómo era la información que usted recibió para su estudio? Por favor, indíquenos. Efectivamente, doctora Elena, yo pude mirar, a mí me entregaron los soportes porque yo solicité que me entregaran los soportes contables, me entregaron los soportes contables, pude verificar contablemente que esta información estuviera allí, pude verificar los soportes físicos que los pude mirar de esta contabilidad, solicité que me dejaran ver toda la información, tanto de ingresos, costos como gastos de todos estos establecimientos. Efectivamente me lo entregaron de la oficina de la doctora Nubia porque pues ellos son los que llevan la contabilidad. Cuando me lo entregaron, lo primero que hice fue, porque yo en eso sí desconfío mucho, fue déjeme ver que los soportes existan, muéstremelos, y cogí soporte por soporte y verifiqué contra lo que ellos me estaban entregando. Pude realizarlo, por eso les sé decir, se realizaron unas matrices para poder unificar la información, porque es que era demasiada información diaria de establecimientos de comercio de más de 13 años que me pasaron y que tuve que hacer el informe y verificar cada uno de los soportes. Por eso les sé decir, hay unos que cumplían requisitos, hay otros que no cumplían requisitos. Yo sé como contadora que en lo que no cumple requisito, pues efectivamente la DIAN no lo va a tener en cuenta para deducciones y que es lo primero que van a rechazar, y como contador pues yo también sé que no lo puedo mostrar porque pues me lo van a rechazar. Y sin embargo, sí sé que contablemente lo pude verificar, sí estaba soportado, sí está físicamente, y también por eso lo anexé al informe o como prueba del informe, pero sí lo pude ver. ¿Quién me lo entregó? Pues obviamente de la oficina de la señora Nubia me lo entregaron y lo pude verificar. Doctora, escúcheme, es que la pregunta era si fue manual, si fue un sistema o si era manual. Me lo entregaron por sistema y me entregaron manual también todos los soportes porque me los entregaron físicamente. Yo pedí que me los escanearan para poderlo entregar, porque si yo le hubiera entregado eso físicamente, pues terrible. Pero me los entregaron tanto manual como por sistema, ¿no? Cuando usted dice que se lo entregaron por sistema, ¿estamos hablando de un software contable o estamos hablando sí, señora, de yo lo miré por software contable, sí, señora. ¿Puede indicarnos qué software utilizaron y en su informe no existe prueba de que haya recibido esa información y cómo la recibió? Porque yo lo bajé y lo entregué físicamente porque los soportes, pues obviamente tenía que entregarlos escaneados, Doc. Y me entregaron, en ese momento no les sé decir, me tocaría mirar porque ellos me entregaron los terceros, los auxiliares, que fue lo que yo pedí. Los auxiliares me los entregaron impresos porque pues yo no tengo clases, me entregaron impresos los auxiliares de los software, todo lo que yo necesité y se tiene aquí adjunto. Y los soportes me los entregaron físicos, yo los pude mirar y solicité que me los escanearan porque me los escanearon para poderlos mirar y para poderlos comprobar y verificar que fueran. Pero sí me entregaron todos los soportes físicos que fui, no me los entregaron a mí, fui y los verifiqué en la oficina y yo solicité que me los escanearan y que me los entregaran escaneados para poderlo mirar todo. Doctora, ¿qué software contable utilizan? Por favor, ¿utilizaron desde el 2010 hasta el 2023? Me entregaron los auxiliares, doctora. Me tocaría mirar, pero usted decía que es un software, que manejan un software. ¿Cuál es el software? Ellos manejan software, pero yo miré fue los auxiliares. Porque doctora, fue los auxiliares contables. Usted manifiesta que estas cuentas de cobro, que estos contratos, que usted los verificó y verificó su verdad, su veracidad. Cuénteme si dentro de esa verificación que usted hizo, porque no tienen facturas ni cumplen los requisitos del 617, que es la facturación, cuénteme, porque no viene el estudio, que usted hubiera realizado la confrontación de esa información, de esas personas que firmaron contratos, de esas personas que firmaron recibos. Yo no, en su informe no vi el estudio, el llamado, la verificación de terceros. No lo vi, por favor, infórmenos. ¿Me puedo repetir la pregunta? Que si yo verifiqué cada uno de los terceros. Sí, cada uno de los terceros, doctora, yo verifiqué
que efectivamente estuvieran los documentos físicos, porque estamos hablando de 2010. Muchos de estos establecimientos ya no existen. Yo verifiqué los documentos físicos que existieran y los pedí. Por eso le digo, yo fui, los verifiqué, los miré uno por uno y pedí que me los escanearan. Pero que si usted me está preguntando que si yo fui, llamé, fui, verifiqué y visité los establecimientos públicos, no, yo no fui, hice esa verificación física de cada uno de los establecimientos ni de las personas naturales. Verifiqué que estaba el soporte, verifiqué que estaba el documento, verifiqué que efectivamente, por ejemplo, algunos contratos que están ahí, que estuviera firmado, que tuviera la cédula, que estuviera el físico como tal, eso sí lo verifiqué. Pero los que no cumplían requisitos, verifiqué el documento físico que existiera, que estuviera, eso sí lo verifiqué. Doctora, si usted no hizo la verificación a terceros, si esos documentos en muchos casos son recibos de caja, en muchos casos son escritos a mano, en muchos casos son contratos que no se puede realmente tener la certeza de la fecha de su firma y no cumplen con los requisitos del 617 del Estatuto Tributario, ni prestan mérito ejecutivo si se quisiera demandar para su cobro, entonces, ¿por qué la asociación tiene que tenerlos en cuenta en la contabilidad si no cumplen los requisitos ni prestan mérito ejecutivo? Objeción, su señoría. Esa es una pregunta que tiene que ver netamente de derecho. El perito no está para responder a ese tipo de preguntas. Sí, doctora. No hay lugar a su pregunta, doctora Elena. Gracias, la cambio. La información exógena es muy diferente a la declaración de renta. La información exógena es una información que reportan terceros para verificar justamente cómo fue el movimiento de todos los ciudadanos. Entonces, usted manifiesta que no tuvo en cuenta la declaración de renta porque, en efecto, como lo dijo la señora juez, no es objeto ni fue para usted contratada para esto. Sin embargo, como existen contratos, existen recaudos y existen movimientos que no cumplen el 617, cuénteme si usted revisó la información exógena para verificar su veracidad. Contestas que veo que el doctor Ricardo también está alzando la mano, pero... No observé, doctor, disculpe, por eso no le he dado la palabra. Sí. Gracias, doctora. Es que es una reiteración, porque ya la doctora Diana ha contestado muchas veces de cómo hizo, por favor, silencio, cómo hizo el examen de su estudio y hizo verificación y comparación de documentos, que no es lo mismo la declaración de renta, o bueno, que lo que yo entendí, ¿no? Bajo mi ignorancia en el tema contable, que no es lo mismo lo que reposa en libros porque no puede justificar ante la DIAN la situación, doctora. Entonces, pues, pienso que es una pregunta reiterativa de las ya contestadas. Gracias, doctora. No, pero doctor Ricardo y doctora Elena, tranquila, yo le contesto. Usted me está preguntando por la declaración de renta. Y yo le por información exógena, doctora. No, usted está haciendo una aclaración y yo se la quiero hacer para poderle dar la respuesta de su pregunta. Tranquila, doctora Elena, que le prometo que se la voy a contestar. Usted me está diciendo, la declaración de renta y la información exógena no es lo mismo. Obviamente que no es lo mismo, y eso se sabe. ¿Listo? Yo también le dije, no es lo mismo la información que usted reporta tributariamente que la información que consta contablemente. Son diferentes y presentan diferencias. Tributariamente a mí no me van, digamos, a tener en cuenta estas facturas que no cumplen requisitos, es decir, estos gastos y costos, porque no son deducibles, porque no cumplen requisitos, pero contablemente sí están. Eso ya también lo había aclarado. En exógena, ¿qué se reporta, Doc? Se reporta efectivamente toda la información de terceros, pero hay una información que yo tengo que reportar, digamos que en forma acumulada. No reporto una por una, sino en forma acumulada. Que si yo verifiqué la información, que me lo han preguntado varias veces, doctora, recuerde que yo solo miré la información de estos establecimientos, yo no miré la información contable del 100% de la señora Nubia, porque no era la materia del peritazgo que me pidieron, del informe que me pidieron, no fue. A mí me dijeron, por favor, verifique la información contable de los establecimientos. Sí, y se lo reconozco y ustedes mismos lo reconocieron en estas apreciaciones que hicieron. Hay documentos que no cumplen con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, por lo cual van a haber esas discrepancias contables y financieras que siempre se presentan en toda entidad. En toda empresa siempre va a haber diferencias.
Lo que cumpla con requisitos, pues obviamente lo puedo llevar tributariamente, lo que no, pues tengo que tenerlo contablemente, porque pues si no, yo no puedo sacar un peso sin tener el soporte. Que si verifiqué físicamente los documentos que me entregaron y que yo estoy adjuntándoles, sí, yo cogí, verifiqué, los miré, hice una matriz en Excel para poder mirar y soportar todo lo que me estaban dando. Fueron más o menos 13 años y la información es bastante extensa. Señora juez, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Bueno, muy amable por su tiempo, doctora Diana. Doctor Ricardo. Gracias, doctora. Quisiera hacer un redirecto muy breve y muy conciso. Son muchas preguntas adicionales y acabamos. Doctora Diana, por favor indíquenos o indique al despacho si para que su merced pueda dictaminar o emitir un dictamen pericial, usted necesariamente tiene la obligación de solicitar que los documentos que reposen en el dictamen pericial sean facturas de acuerdo al artículo 617 tantas veces mencionado. No, a mí me pidieron efectivamente que verificara la información contable y financiera de esos establecimientos. Uno, vuelvo a repetirlo, no del 100% de la contabilidad de la señora Nubia, porque eso no fue lo que me pidieron. A mí me pidieron es verifique la información contable de esos establecimientos, cómo fue los movimientos financieros. Para eso, obviamente, cuando me piden eso y de esos establecimientos y adicionalmente me entregaron los contratos para poder verificar los ingresos, porque ahí sí solo se verificó ingresos, ahí no se verificó, por ejemplo, gastos, ni se relacionaron gastos con los arriendos. Entonces, yo no relacioné ni gastos de mantenimiento ni otros gastos para poder tener, digamos, que estos edificios funcionando durante el tiempo de arriendo, sino solo los ingresos obtenidos, digamos, de estos establecimientos que se arrendaron, y lo mismo de la construcción que se tuvo en cuenta de, perdóneme que... pues igual del edificio de las Américas, que estaba mirando mi informe del edificio de las Américas, también me entregaron los soportes y estaba dentro de esos años y me pidieron que verificara esos soportes, esa información. Fue lo que me entregaron, fue lo que yo pedí. Para poderlo verificar, ¿yo qué pedí? A mí entréguenme todo lo que tenga que ver con esos establecimientos. Entonces pedí tirillas de ingreso, pedí obviamente los físicos de las facturas y de todas las órdenes de compra y de toda la documentación que soportara los costos y los gastos de esos establecimientos. Pedí los auxiliares contables de terceros, pedí de las contabilidades de esos establecimientos para poder verificar que esa información de los establecimientos más los documentos físicos que me estaban entregando sí coincidieran y sí fueran reales, pero solo de los establecimientos. Que cumplieran o no cumplieran requisitos, ya eso, pues yo no fui la que elaboró esa contabilidad, no soy yo, realmente yo no puedo dar fe, ni tampoco puedo decirle, oiga, sí, esto lo hice porque yo no soy la contadora de esa empresa, ni tampoco lo realicé, pero sí me pidieron que lo verificara y que verificara que la operación se hizo. Que cumplan o no cumplan requisitos, eso es otra cosa, y por eso también puede ser que no coincida la declaración de renta con la información contable al 100% de doña Nubia, porque hay cosas que no cumplen. ¿Yo qué verifiqué? Que esos soportes que me entregaban, que por ejemplo eran compras a personas naturales o además entidades que no cumplían o que no lo entregaban con documentos, existieran, estuvieran físicamente y existieran, y ellos inclusive aquí lo están diciendo, en las anotaciones que nos están diciendo, efectivamente existe, pero no es factura, es una cuenta de cobro, así dicen, y lo que me ponen aquí entre las anotaciones es, discúlpame, es que no quiero ser imprecisa, porque me daría mucha vergüenza, no aceptado. Ellos ponen aquí una anotación que dice pasivo, no aceptado. Y hacen el comentario, por ejemplo, uno de los comentarios que ponen aquí, el pago realizado no se encuentra soportado con comprobante de egreso que evidencie, digamos, que el soporte, pero ahí está el recibo de caja con el cual se hizo el pago. Por ejemplo, aquí me dicen, no se ve, no se encuentra, no se aporta factura de venta, se aporta cuenta de cobro o documento que no cumple requisito, por lo cual no es aceptado, pero está el documento, está el soporte contable, que es lo que yo verifiqué. Verifiqué que estuviera el soporte contable, verifiqué que efectivamente estuviera relación de causalidad
con el objeto del negocio, que para el caso pues eran estos establecimientos de comercio que se dedican pues obviamente a la venta o a la prestación de servicio de fotografía, que tuvieran relación de casualidad y que no fueran gastos personales, como lo insinuó ahorita el doctor José Elber, que eran gastos personales. No, yo verifiqué que no hubieran gastos personales, sino que tuvieran relación de causalidad con el desarrollo del objeto del negocio que tenía que revisar. Que cumple el requisito, ¿no? Eso ya es, digamos que, materia de la DIAN, y yo no soy funcionaria de la DIAN. Que esté en la contabilidad, efectivamente verifiqué que en los terceros estuvieran relacionados esas personas, que estuvieran esos valores, y cuando estaban, digamos que agrupados como pasó ahorita, yo pedía que me lo discriminaran por terceros y por día, porque esta información se sacó día a día, mes a mes, año a año, y para eso se hicieron unas matrices de Excel bastante extensas para ir relacionando soporte por soporte para mirar si estaba o no estaba, y ya cuando tenía todo eso, se unificó la información, solicité que me escanearan estos documentos y que me los entregaran para poderlos entregarlo ahí sí anexos al juzgado para poder soportar el dictamen pericial. Pero esa información es que la encuentra día a día, mes a mes, año a año, y como me preguntaba ahorita el doctor Elber, que me decía que si yo le puedo decir si a 1 de octubre del 2010, no, a mí no me dijeron, hágalo el 1 de octubre del 2010 en adelante, porque el periodo contable en Colombia es del 1 de enero al 31 de diciembre, y yo lo hice así. Yo miré efectivamente todos los soportes contables del año y hice la información del año, que si él lo quiere a partir del 1 de octubre del 2010 y que le dé la relación, se la puedo sacar. Me demoro, pero se la puedo sacar, se la puedo organizar y se la entrego. Pero eso no fue materia lo que a mí me pidieron. Gracias, doctora, muy gentil. Muchas gracias. No más preguntas, señoría. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí queda así realizada la respectiva contradicción al dictamen, y muchísimas gracias, doctora Diana Figueroa. Les deseo un feliz día, que estén muy bien. Doctora. Hasta luego, muchísimas gracias, que estén muy bien. Bueno, entonces por favor que se conecte el perito, el señor Dani Tavera. Tantos apuntes, gracias doctora, muy amable. Con tantos apuntes que tengo que ya no sé ni dónde tomé notas. El señor Dani Tavera Toro. Ya, doctora, ya le estoy pidiendo que se conecte. Gracias. Doctora, ¿será que podemos tomar un receso de 5 minuticos para una pasta mientras que se conecta el doctor? Sí, claro, doctora, 5 minutos nomás, por favor. Gracias.